Bueno, en esta clase vamos a trabajar lo que sería la racionalización de los denominadores. En la clase anterior trabajamos con lo que eran las operaciones con radicales. Veíamos que para sumar radicales, sumar o restar radicales, necesitamos que la cantidad del radicando sea igual, aunque los coeficientes sean diferentes, ¿verdad? Porque el objetivo es reducir los coeficientes cuando los radicandos son semejantes. Así que esas eran las operaciones de suma y resta. También veíamos la multiplicación y la división que podíamos hacer cuando aparecieran. Y ahora vamos a trabajar con la racionalización de los denominadores, es decir, que a los denominadores les vamos a cambiar la forma. En una fracción, si en el denominador aparece un radical, vamos a intentar cambiarle la forma. Veamos entonces, en una fracción es incorrecto dejar un valor irracional en el denominador. Ya vamos a recordar a qué se refieren los valores irracionales. Por lo tanto, es necesario encontrar una expresión equivalente utilizando el método de multiplicar por el conjugado. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿A qué se refiere multiplicar por el conjugado? Cuando nosotros tengamos 2 sobre cualquier raíz, no necesariamente la raíz de 20, lo primero que debemos tomar en cuenta es que esta raíz de 20 no puede quedar en el denominador. Entonces, para ello voy a multiplicar por el conjugado. ¿Qué es multiplicar por el conjugado? Pues fíjense de que en sí, multiplicar por un número conjugado es como multiplicar por el 1. Pero esa multiplicación se tiene que hacer arreglando el número 1, porque el 1, esta es la forma arábiga de representar el 1, sí, pero el 1 no solamente se puede representar de esa manera, hay muchas formas con las cuales nosotros podemos representar el 1. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Por ejemplo, si ustedes tienen 3 sobre 3, ¿cuánto nos da? Eso es 1, ¿sí? Si tenemos x cuadrado más 2x entre x cuadrado más 2x algebraicamente, eso es 1 también. Si simplificamos, eso nos da 1. Entonces, el 1, inclusive también con radical, yo puedo tener raíz de 3 sobre la raíz de 3, y miren, eso va a ser 1. Entonces, el 1 lo podemos escribir de una cantidad infinita de maneras, pero en estos casos lo vamos a escribir como mayor nos convenga. ¿Cómo nos va a convenir escribir este 1? Pues sencillo. Primero, vamos a identificar el denominador. En el denominador nosotros tenemos raíz de 20 y como tenemos que multiplicarlo por este 1, pero ese 1 de diferente forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a conformar la fracción? Una fracción así como esas que me va a dar 1 como resultado. Sencillo. Como lo que yo quiero quitar es el denominador, entonces el denominador será parte de esa fracción. Me va a quedar la raíz de 20 sobre la raíz de 20. Vean, para formar esta fracción yo voy a tomar al denominador, así de sencillo. Entonces, al tener esa fracción, lo que vamos a hacer es resolver la multiplicación. Ya veíamos multiplicaciones de fracciones anteriormente. Me quedaría 2 por la raíz de 20. De esa manera, 2 raíz de 20. Sabemos de que si multiplicamos un entero por un radical, simple y sencillamente se van a colocar de esta manera. Pero si multiplicamos la raíz de 20 por la raíz de 20, eso nos daría solo 20. Y le voy a poner aquí por qué. Si recordamos, raíz de 20 por raíz de 20, lo que nos quedaba era, como tenían la misma raíz, adentro de la raíz de una sola, multiplicábamos el 20 por el 20. Ya sabemos que 20 por 20, si ustedes no se recuerdan no quieren resolver la multiplicación esta, entonces simple y sencillamente haga esto.
20 al cuadrado. Y así se elimina el cuadrado con el radical. Y miren qué me queda 20, ¿sí? Ese proceso, pues, si usted no lo puede hacer mentalmente, lo puede desarrollar así. Pero lo ideal sería que nos acostumbráramos a hacerlo mentalmente, ¿verdad? O otro caso, si no queremos ver, imagínense que tengamos 15, raíz de 15 por raíz de 15. La raíz sería solo una raíz de 15 por 15. Y usted no quiere resolver esa multiplicación, entonces solo diga que ahí tiene 15 al cuadrado, elimina el cuadrado con el radical y nos queda el 15. Así de sencillo lo podríamos trabajar. Entonces acá por eso es que tenemos directamente el 20. Voy a borrar esto porque tenemos que continuar acá, esta parte. Vale. Entonces, para continuar, ya resolvimos esta multiplicación de raíz de 20 por raíz de 20, nos dio 20. Si podemos simplificar, lo debemos hacer. En este caso, vean, aquí está la propiedad que ocupamos acá, por si no se recordaban. Como les dije, si podemos simplificar, entonces lo vamos a hacer. Pero eso sí, esta cantidad que está dentro del radical no la podemos tocar para nada, ¿sí? Solamente voy a simplificar lo que esté afuera del radical. En este caso sería el 2 con el 20. Si simplificamos mitad de 2, 1 y mitad de 20, me quedaría 10. Entonces tendríamos como resultado la raíz de 20 sobre 10. Hasta ahí llegaría el ejercicio en parte, pero en la clase pasada también aprendimos de que esta raíz de 20 se puede racionalizar también, porque no necesariamente iba a quedar de esa manera. Entonces, ¿cómo sabemos si podemos racionalizar el 20 o la raíz de 20? ¿De qué otras formas se puede expresar como multiplicación el 20? Y yo se la voy a poner de la forma más sencilla. 4 por 5, ¿cuánto nos da? Eso nos da 20. Y si recordamos, cuando aparecen los cuadrados exactos o perfectos, que sería 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 y así, nosotros podíamos, cuando aparecieran estas cantidades en una multiplicación adentro del radical, significaría que nosotros lo podemos racionalizar, porque estas cantidades tienen raíz exacta. Entonces, da la casualidad que el 20 yo lo puedo escribir como 4 por 5, y el 4 es una de las raíces cuadradas exactas. Entonces, en lugar de poner 20, nosotros vamos a poner 4 por 5. Vean, 4 por 5. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos este 4 por 5? Este radical se reparte para el 4 y se reparte para el 5 también. Algo como eso. Y aquí viene el truco que andábamos buscando. La raíz de 4, ¿cuánto es? La raíz de 4 es exacta, es 2. Entonces, en lugar de poner raíz de 4, vamos a poner 2. Y acá podemos simplificar nuevamente. Sí, podemos simplificar las cantidades que están afuera del radical. En este caso, el 2 y el 10 lo podemos simplificar. Simplificamos el 2 con el 10. Mitad de 2, 1, mitad de 10, nos quedaría 5. Entonces, vean cómo nos quedó la cantidad final. En el numerador me queda solo raíz de 5 y en el denominador me queda el 5. Y esta sería para nosotros la respuesta. Vean que todo empezó con una división, con una fracción en donde en el denominador teníamos una raíz. Pero vean en dónde terminamos. Terminamos en la raíz de 5 sobre 5. Vaya, sigamos entonces. No sé si hay alguna pregunta.
No, profe, sin duda. Yo tampoco por el momento. Bueno, si se fijaron, pues solo es de seguir los pasos. Veamos acá, tenemos 3 sobre raíz de 6. Esta raíz no puede quedar en el denominador. Tenemos que tratar la manera de quitarla. Para eso vamos a multiplicar por el 1, ¿verdad? Pero ese 1 tiene que ser arreglado, no de esta forma arábiga. Entonces, vamos a multiplicar por el conjugado. Vean, multiplicamos por una fracción. ¿Quién me va a decir cómo debe quedar la fracción? La raíz de 6. Voy a poner en el numerador raíz de 6 sobre raíz de 6 y vamos a resolver la multiplicación. Me quedaría numerador por numerador, sería 3 por raíz de 6, solamente lo vamos a poner hacia la par. Raíz de 6 por raíz de 6, eso sería solo 6, ¿sí? Recordemos el proceso que les hice anteriormente cuando tengamos estas multiplicaciones así. Entonces nos quedaría solo 6. Vean, aquí está. Cuando multiplicamos raíces que prácticamente son iguales, me queda la misma cantidad, solo que sin el valor radical. Eso fue lo que apliqué en esa multiplicación. Bueno, ahora acá, si podemos simplificar, tenemos que simplificar. En este caso, tercera de 3 1, tercera de 6 2. Entonces me quedaría la raíz de 6, esta de acá, sobre 2. Ahora, usted se preguntará, profe, y ahí podemos racionalizar así como lo hicimos anteriormente con la raíz de 20. Pues en realidad usted tiene que visualizar cómo quedaría ese 6 como multiplicación. Si nosotros sabemos que el 6 lo podemos expresar como multiplicación, como 3 por 2. 3 por 2 a nosotros nos da 6, pero el 3 no tiene raíz cuadrada exacta y el 2 tampoco. Entonces no me conviene. Lo vamos a dejar así, nada más. Entonces la respuesta sería esa, raíz de 6 sobre 2. Acuérdense de que aquí vamos a continuar con este radical siempre y cuando al descomponerlo en dos factores así como este, aquí nos aparezca ya sea el 4, el 16, el 9, el 25, porque son los valores que tienen raíces cuadradas exactas. Vaya, veamos el siguiente caso entonces. Ese quedaría hasta acá, como repito, porque ya no podemos seguir racionalizando el 6. Ahí sí nos conviene más de esta manera. Ahora, para continuar, necesito que veamos o que recordemos una técnica de factorización que ustedes estudiaban en noveno grado. Esa técnica se llamaba diferencia de cuadrados. ¿Qué era lo que hacíamos cuando teníamos una diferencia de cuadrados? Pues en sí, la diferencia de cuadrados se componía de lo siguiente. X cuadrado menos Y cuadrado, para factorizarlo, eso nos quedaría extraer la diferencia de estos dos valores, ya sin el cuadrado, multiplicado por la suma. Pero en realidad, ¿qué es lo que se hace? En realidad lo que se hace es que sacamos raíz cuadrada a ese término y eso nos daría como resultado solo x. Esta x es la que se coloca aquí y aquí también, ¿sí? Lo mismo con este, se le saca la raíz cuadrada y me quedaría solo y. Esta y es la que se coloca acá y acá. Así se trabaja la diferencia de cuadrados, de esta manera, sacando las raíces cuadradas y expresando la diferencia por la suma. Ahora bien, cuando nosotros empezábamos a trabajar los productos notables, ese producto que tenemos acá, ese producto, era un producto notable, es decir, que si ustedes tenían la diferencia por la suma, la forma de escribir esto era el primer término elevado a menos el segundo término, el primero elevado al cuadrado y el segundo también elevado al cuadrado. Es decir,
que cuando nosotros tengamos la diferencia por la suma, lo único que vamos a hacer es colocar el primer término, colocar el primer término y elevarlo al cuadrado. Menos, este menos siempre va a ser así, colocar el segundo término y elevarlo al cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Vean, por acá les voy a poner este ejemplo. Si nosotros queremos factorizar esta diferencia al cuadrado, pero así como está aquí, entonces lo que tendríamos que hacer es sacarle la raíz cuadrada a los dos valores. La raíz cuadrada de x cuadrado sería x y la raíz cuadrada de 49 sería 7. Entonces, para expresarlos así de esta manera, en el primer paréntesis yo voy a poner esta x menos el valor de esta raíz que sería 7. En el otro paréntesis yo voy a poner exactamente lo mismo, pero con el signo más. Voy a poner x y 7, pero con el signo más. De esta manera, nosotros tendríamos la multiplicación de la diferencia por la suma, o viceversa, porque también les pudo haber quedado x más 7 por x menos 7. Cualquiera de las dos formas es aceptable, es lo mismo. Entonces, pero ¿qué es lo que yo necesito que repasemos de esto? Porque lo vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. Que si nosotros tenemos una multiplicación de la diferencia por la suma, ¿cómo voy a resolver esto? Primero, nos vamos a dar cuenta que ese término y este es el mismo, este y este es el mismo, y lo único que cambia entre ellos son los signos. Entonces, si lo único que cambia entre ellos son los signos, yo puedo resolver esto de la siguiente manera. Voy a colocar el primero menos el segundo y ambos los vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? En este caso, x cuadrado ya no puedo hacer nada más, pero 9 al cuadrado, ¿sí? 9 al cuadrado sabemos que es 81. Entonces, eso es lo que necesito que aprendamos para aplicarlo en el siguiente ejemplo. Que si multiplicamos a la diferencia por la suma, y nos percatamos que ese término es el mismo que este y ese término es el mismo que este, entonces sí podemos aplicar esta forma. Al primero le restamos el segundo término y los elevamos al cuadrado así por separado. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, veamos en dónde lo vamos a aplicar. Ahora vamos a cambiar un poquito más la forma. Vean que en el denominador tenemos esa suma con radicales. Tenemos la raíz de 5 más la raíz de 2. Entonces, anteriormente solo aparecía 1, ¿verdad? Ahora aparecen 2 y se aparecen sumando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a mantener que lo voy a multiplicar por el 1. Eso siempre va a ser así. Pero el 1 de diferente manera, ¿verdad? Entonces veamos cómo vamos a escribir este 1 ahora. Primero, siempre el primer paso sería multiplicar por el conjugado. Voy a tener la misma fracción y ahora vean, voy a trabajar este 1 arreglado, pero vean cuál va a ser el truco acá. Primero, voy a identificar el signo que tiene el denominador. Siempre voy a trabajar con el denominador. El denominador es en quien me voy a apoyar para crear este conjugado, este número 1. ¿Cómo voy a hacer ahora? Me voy a fijar en el denominador, pero voy a analizar el signo. El signo que tienen entre ellos es signo más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el conjugado, que sería esta fracción, voy a tomar los valores que tengo acá, la raíz de 5 y la raíz de 2, pero, y aquí viene lo que va a cambiar, miren, ahora ahí le voy a cambiar el signo. Si aquí tiene signo más, aquí le voy a poner signo menos. Si aquí tiene signo menos, aquí le tendría que poner signo más. Así lo vamos a trabajar. Entonces, vean de dónde sale la raíz de 2 y la raíz de 5 y la raíz de 2, de acá. De acá salen esas raíces, ¿sí? ¿Y entre quién lo voy a dividir? Entre esto mismo, vean. Esto me va a servir a mí para crear la fracción.
Si se fijan, si dividiéramos esto entre esto, nos daría siempre 1, este 1 que teníamos ahí. Entonces, ahora que ya tenemos eso, recuerden que si acá tenemos signo más, aquí le vamos a poner menos, y viceversa también. Si aquí tenemos menos, aquí le vamos a poner signo más. Tomemos muy en cuenta esa parte. Vaya, ahora viene la sección en donde vamos a multiplicar, y que por cierto, en las operaciones con radicales veíamos las multiplicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el 2 por eso que tengo acá. Me quedaría 2 por raíz de 5 menos raíz de 2. Lo voy a dejar de esa manera indicada. Y en la parte de abajo lo mismo. Voy a multiplicar. Y acá tengamos cuidado, porque vamos a multiplicar estos 2 por estos 2. Entonces me quedaría de esa manera, expresado como una multiplicación por el momento. Vaya, ahora vamos a resolver. Voy a partir de acá. Vean, este 2, vean, esto es lo mismo, nada más que pase a otra diapositiva. Este 2 lo vamos a multiplicar por la raíz de 5 y también por la raíz de 2. Entonces nos va a quedar, vean, vamos a suprimir los paréntesis. El 2 lo multiplicamos por la raíz de 5. ¿Cuánto nos daría eso? 2 raíz de 5, ¿sí? Porque es un entero por un radical. Ahora multipliquemos el 2 por la raíz de 2. Eso me daría primero el signo. Más por menos, eso me da menos. Y 2 por la raíz de 2, eso sería 2 raíz de 2. Así de sencillo. Ahora analicemos la parte de abajo. Si son observadores, miren, aquí tenemos raíz de 5, se repite. Y aquí tenemos raíz de 2, raíz de 2. ¿Y qué es lo único que cambia? Los signos. Entonces ahí podemos aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Sencillo. Vean, aplicamos la multiplicación de la suma por la diferencia, y lo que vamos a hacer es que los vamos a elevar al cuadrado por separado, pero como una resta. Vean, me quedaría la raíz de 5 al cuadrado, ese menos sería este de fórmula, y el otro valor que sería la raíz de 2 al cuadrado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Sencillo. Lo que vamos a lograr es que este cuadrado se elimine con el radical y que este cuadrado también se elimine con el radical. ¿Y qué nos va a quedar? En la parte de arriba nos queda exactamente lo mismo, ahí no cambia nada. Pero en la parte de abajo, de acá, al eliminar el cuadrado con el radical, nos queda 5. Vean, nos queda 5 por acá, este menos, y al eliminar el cuadrado con el radical, nos queda este 2 de acá. Entonces, resolvamos esta resta. 5 menos 2, eso nos daría. En la parte de arriba vean que se mantiene idéntico, no cambia. Pero en la parte de abajo ya nos dio 3. Entonces, la respuesta sería esa de acá. Y miren cuál era el objetivo, que en el denominador ya no nos quedara las raíces. Y miren ahora qué valor tenemos en el denominador. Tenemos 3. Inclusive es posible que hasta eliminemos el denominador con este método. Es decir, que no nos quede ningún denominador. Pueden haber casos en donde va a suceder eso, que en el denominador ya no nos van a quedar valores. Vaya, ¿alguna pregunta en este ejemplo que ya fue diferente a los ejemplos anteriores? Creo que no, profe. Bueno, vaya, acuérdense chicos de que ese es el espacio, ¿verdad? Para que ustedes hagan preguntas, pero de igual manera en el Classroom, porque yo necesito que ustedes entreguen tareas. Las tareas prácticamente son lo que a mí me comprueban de que este espacio se está aprovechando. Así que aprovechemos, ¿verdad? Los espacios y también el recurso que tenemos en Classroom. Vaya, veamos el siguiente caso. Y ahora vean que ya en el numerador
aparecen raíces. Pero miren, a ustedes el numerador que no sea problema para nada. En lo que usted se va a fijar siempre es en el denominador, porque casi siempre los problemas los generan los denominadores. Y inclusive el tema se llama así, racionalización del denominador. Entonces, dejemos al numerador y concentrémonos en el denominador. Vamos a multiplicar por el 1, pero acuérdense que este 1 tiene que ser arreglado, no puede ser de esta manera. Vean, cuando yo les digo multiplicar por el 1 es porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, yo puedo multiplicar por 1 y no pasa nada, se mantiene igual. Entonces, eso es lo que asumimos cuando multiplicamos por 1, pero al 1 le cambiamos la forma. Aunque le cambiemos la forma al 1, la esencia siempre se va a seguir manteniendo. Pero veamos, primer paso, multiplicar por el conjugado. Para multiplicar por el conjugado íbamos a analizar al denominador. Ya les dije, el numerador dejémoslo. Analicemos el denominador. Ahora bien, si aquí tenemos signo menos, significa que acá vamos a colocar con signo más. Vean, ahí está el cambio. Y en el denominador sería el mismo que tenemos en el numerador. Vaya, lo que les decía, esto que está acá es 1, lo único que con diferente forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Es decir, que al multiplicar por todo esto, eso no está cambiando, o sea, la esencia de todo esto no va a cambiar, pero la forma sí, que ese es lo que nosotros necesitamos, cambiarle la forma para que aquí en el denominador no queden raíces. Veamos entonces, vamos a multiplicar numerador por numerador. Tendríamos esto. Vean que lo voy a dejar indicado por el momento. Y denominador por denominador. Nos quedaría algo como eso. Ahora tendríamos que resolver las multiplicaciones. Lo voy a hacer por acá. Vean, es exactamente lo mismo. No he cambiado nada. Y para resolver esas multiplicaciones me quedaría de la siguiente manera. Vamos a suprimir estos dos paréntesis. Vean que el tratamiento que le vamos a dar al numerador es diferente del que vamos a hacer del denominador. Entonces, acá nos quedaría. En el numerador tendríamos que multiplicar, en este caso, la raíz de 3 por la raíz de 3. Algo como eso. Raíz de 3 por la raíz de 3 nos daría de esta manera, raíz de 3 por raíz de 3. Lo voy a poner así por pasos para que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando, ¿verdad? En orden. Ahora vamos la raíz de 3 por la raíz de 2, de esta manera, que nos quedaría raíz de 3 por raíz de 2. Ya vamos a ver cómo resolvemos eso. Ahora vamos con la raíz de 5. La raíz de 5 por la raíz de 3 más raíz de 5 por la raíz de 3. Y ahora la raíz de 5 por la raíz de 2, que en este caso sería raíz de 5 por raíz de 2. Vaya, ya resolvimos todo el numerador. Vean, no nos confundamos, aquí están los signos más. Hay que llevar eso en mente, ahí estarían los signos más. Ahora en la parte de abajo, vean, podemos aplicar la suma por la diferencia o viceversa, la diferencia por la suma, porque ya veíamos que es exactamente lo mismo, sin importar el orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No, bueno, ustedes si quieren multiplicar, multiplíquenlo, pero la respuesta que van a llegar es a la misma y van a hacer un proceso más. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, voy a tomar la raíz de 3 y la voy a elevar al cuadrado, menos, que sería el menos acá que tenemos en la fórmula, voy a tomar la raíz de 2 y también la voy a elevar al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, vamos a resolver estas multiplicaciones que tenemos acá. La primera, raíz de 3 por raíz de 3, eso nos daría solo 3, ¿sí? Raíz de 3 por raíz de 2, eso nos daría más, vean, lo voy a dejar así por el momento, en un solo radical voy a expresar la multiplicación, más
raíz de 5 por raíz de 3, en un solo radical me quedaría raíz de 5 por 3. Y el último, más raíz de 5 por raíz de 2, en un solo radical voy a poner raíz de 5 por 2. Todo eso dividido acá, eliminamos el radical con el cuadrado y me quedaría el 3 menos 2. En otro proceso, 3 menos 2 nos daría 1. Y también acá tendríamos que resolver estas multiplicaciones. Nos quedaría entonces, vean, eso es lo mismo que teníamos anteriormente, no le cambié nada, solo cambié de diapositiva. Entonces el 3 no cambia, aquí sí, 3 por 2, eso sería 6, más la raíz de 6, 5 por 3, eso sería 15, más la raíz de 15, y 5 por 2, eso sería 10, más la raíz de 10. 3 menos 2, eso nos daría 1, lo que les decía. Y en este caso, todo esto dividido entre 1, ¿cuánto será? Será lo mismo. Entonces acá tendríamos 3 más raíz de 6, más raíz de 15, más raíz de 10, que era el numerador, vean, pero como se divide entre 1, entonces me queda sin la fracción. Prácticamente la fracción que teníamos al inicio la convertimos a esta expresión. Eso sí, en esa expresión ya no tenemos la raíz en el denominador y eso era lo que andábamos buscando. Que en el denominador ya no nos quedara ninguna raíz. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Gracias. Bueno,